Señor Francisco, ¿hará usted una oración? ¿Hará una oración para presentar la predicación de hoy? ¿Harás una oración? Amén. Amén. Perfecto. Te ha escuchado el Señor, que es lo más importante, y ya está. Acordaros que la semana pasada empezamos con el Apocalipsis, ¿te acuerdas? Hoy es la segunda conferencia. Bueno, y el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto no está en... No, ya está. Vosotros seguir la línea de aquí, que es lo que va. Esto no está. Simplemente quería comentar este versículo. Coge, hay una Biblia ahí si quieres, Tony. Coge una Biblia que también tira bien. Y con la hojita, con la hojita... Con la hojita que os he dado detrás están los versículos. Ya lo verás en la parte de atrás, porque si queréis ir buscando, pues ya lo tenéis ahí si queréis, y ya está. Yo intentaré que todo esté aquí puesto. Y la revelación de Jesucristo. Bueno, el título de la conferencia de hoy se llaman Los dioses. Los dioses. Porque vamos a hacer un estudio sobre la Trinidad bíblica y sobre la Trinidad de Dios. No es que sean tres dioses, sino que es un solo Dios, y lo vamos a demostrar. Continuamos con el Apocalipsis. Y lo vamos a demostrar en el Apocalipsis. Continuamos con el Apocalipsis. Entonces, en el versículo 1 dice... la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Apocalipsis es la revelación que recibió el Señor Jesucristo mientras estuvo en el cielo. Acordaros que 40 días después de él haber resucitado, fue ascendido a los cielos. Y todos los apóstoles se quedaron mirando hacia arriba. Y en este tiempo, hasta que se escribió el Apocalipsis, unos 50 años después, o 60 años, porque fue en el año 90, el Señor Jesús recibió una revelación en el cielo que Él no la tenía en la tierra. Eso lo hablamos la semana pasada. Porque Él, siendo Dios, lo hemos leído, se despojó de su deidad para hacerse hombre, y una vez hombre para hacerse siervo, y una vez siervo hacerse pecado y morir en la cruz por todos nosotros. Y luego Dios lo exaltó, como hemos leído, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, este Jesús ensalzado y glorificado baja a la tierra por segunda vez a hablar con el apóstol Juan y a presentarle las cosas que van a suceder muy pronto. Este Jesús glorificado es el Jesús que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es el Jesús que está sentado en el trono. Es el Jesús que es el juez supremo. Es el Jesús como rey de la tierra. Es el Jesús que es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es el Jesús que es la luz eterna, el árbol de la vida y rey de reyes y señor de señores. Ese Jesús fue el que se presentó delante de Juan. No el Jesús que 40, 50 años antes había sufrido por toda la humanidad. Y dice en este versículo que vino para mostrar a sus siervos las cosas que iban a ocurrir pronto. Y antes de empezar
con el estudio de hoy tenemos que saber qué es un siervo, porque muchos a lo mejor no sabemos lo que es un siervo. Y un siervo, de Jesús hablamos, es aquel que recibe el Evangelio con gozo, ama al Señor Jesucristo y obedece al Señor voluntariamente. Y el Señor Jesús lo dijo muy claramente en Mateo, si lo queréis buscar, capítulo 7, de los versículos del 21 al 27. Y dice así: y dice así. Perdonad, estamos aquí. Uy. Ahora. ¿Lo tenéis ahí? Se ve, ¿no? Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a hacer un auto aquí. Aquí el Señor está hablando de unas personas que están muy cercanas al Señor Jesús, como pudo ser Judas o como pudo ser cualquier de los discípulos que hubo después. Son personas que han escuchado el Evangelio, que incluso hablan del Evangelio. Son personas que han podido liberar a personas del pecado y ayudándoles a través de la predicación del Evangelio. Son personas que han podido echar demonios a través de la palabra de Cristo. Son personas que incluso el Espíritu Santo ha podido obrar y hacer milagros a través de ellas. Pero son personas, y aquí nos habla que este tipo de personas no eran personas endemoniadas. No estamos hablando de personas que no conocían al Señor o que no hablaban con el Señor. Porque en el momento que le dicen Señor, Señor, es porque tenían un trato con el Señor. No estamos hablando de personas salvas o no salvas. Estamos hablando de un tipo de personas cercanas al Señor, que han conocido al Señor, que se creen que son siervos del Señor, pero que el Señor luego les dice: no os conozco. Los hechiceros que trabajaron con el faraón tuvieron unos poderes sobrenaturales que también hicieron milagros. Pero aquí el Señor Jesús no está comparando a estas personas con los hechiceros del diablo, sino está pensando a personas que en el nombre de Jesús han hecho milagros y han hecho grandes prodigios. Personas que oran al Señor. Personas que piensan que por decir Señor, Señor, tienen acceso a los misterios de Dios. Pero el secreto está en el versículo 24, y seguimos leyendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y después descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús está diciendo: el siervo es el que practica las enseñanzas de la Biblia. Ese es el siervo, no el que dice yo creo en el Señor Jesús, o yo hablo del Señor Jesús, o yo confieso al Señor Jesús. El Señor Jesús busca a los que practican lo que Él habla. Es fácil, cuando escuchamos no matarás, todos
no matamos a nadie, no queremos matar a nadie. No robarás, también es fácil. Pero, ¿y en un momento de necesidad? Y tenemos la tentación de robar para nuestro sustento de nuestros hijos. ¿Somos fuertes para realmente luchar contra el pecado y obedecer la palabra del Señor? No mentirás, qué fácil, yo no voy a decir ninguna mentira. Pero ¿y si esa mentira me va a librar de consecuencias que yo no quiero que pasen en mi vida? ¿O esa mentira me va a hacer sentir en una posición mejor? ¿Soy capaz de luchar contra la tentación y no robar, no mentir y no hacer todo lo que el Señor Jesús quiere para nosotros? Ese es el siervo, el que guarda la ley y medita de día y de noche. Ese es el siervo que está buscando el Señor Jesucristo. Y hoy en día muchos se creen que el siervo es aquel que dice: Señor, hace milagros, o habla en lenguas, o no habla en lenguas, o reza, o no reza, o etcétera, etcétera. Y ese solo es aquella persona que se cree que por decir Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si tenemos alguna duda con respecto a esta enseñanza, podemos ir a Daniel capítulo 12 y en el versículo 8 dice así: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y dónde estamos nosotros presentados? En el tiempo del fin. Entonces estas palabras que escuchó Daniel eran para nuestro tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Y aquí dice una palabra muy sorprendente que es: y los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán, en el versículo 10 al final del todo. Y los entendidos comprenderán. ¿Quién son los entendidos? Porque también podemos preguntar, ¿no? ¿Quién son los entendidos? Puede ser un cristiano, un entendido, ¿no? Pues buscamos en el Salmo 111, que lo tenéis aquí, en el Salmo 111, y dice, en el versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Lo veis? Está aquí, ¿no? Sale aquí el Salmo 111. ¿Sale? El principio de la sabiduría. ¿No sale? ¿No sale? ¿Ahora? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, ¿lo tenéis? Tienen todos los que practican. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Quién son los entendidos? Los que practican. Todos. Los que practican sus mandamientos. Estos son los que practican. Y estos son, hemos dicho, sus siervos. Los que practican la palabra del Señor. Los que oyen la palabra del Señor y luego la ponen en práctica. Cuando el Señor dice tenemos que orar por las mañanas, y cuando uno llega el lunes, pues sí, hay que orar por las mañanas. Y practican cada día la oración, y cada día practican el ser un poquito mejor. ¿Qué pecamos? ¿Qué fallamos? No hay nadie que no tenga pecado. No hay nadie que puede decir yo tiro la primera piedra porque no tengo pecado, como le pasó a aquella pecadora que la querían apedrear. Nadie le tiró la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pero todos sabemos que tenemos a Cristo que intercede por nosotros en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos pecado, levantarnos y no volver a pecar, no volver a caer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Una vez visto quién son los siervos, que son aquellos los que practican la palabra del Señor, ya podemos irnos a Apocalipsis y empezar el estudio de hoy. Apocalipsis 1, de los versículos del 4 al 6. Esta va a ser la lectura del estudio que vamos a hacer hoy. Y dice, ¿lo tenéis? Apocalipsis 1,
versículos del 4 al 6. Sale aquí, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Primero que todo, que en aquella época solo existían 7 iglesias, que el Señor Jesús le da este envío a 7 iglesias, que no habían más iglesias, que solo habían 7, no, habían muchas más iglesias, quizá en cada población existía una pequeña iglesia local. Sin embargo, cuando Dios está hablando a las 7 iglesias, habla de la perfección del número 7. Y como no puede nombrar a todas las iglesias, porque luego a cada una le va a dar un mensaje en particular, entonces cuando el Señor dice a las 7 iglesias, está refiriendo a la plenitud, a la perfección de todas las iglesias de todo el mundo. Entonces nosotros, como iglesia local en este lugar, nosotros tenemos que estar atentos porque estas palabras son para nosotros. Son las últimas palabras que hizo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, su mensaje a las 7 iglesias. Y esas somos nosotros. Y dice: gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Por qué Juan empieza gracia y paz del Padre y del Espíritu y de Jesucristo? ¿Lo veis aquí? En estos versículos está escondida la Trinidad de Dios. En primer lugar, Juan habla de gracia. Gracia para vosotros. Pero ¿qué gracia está hablando Juan? Porque aquí está hablando a unas iglesias que ya son salvadas por la sangre de Cristo. La gracia salvífica de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos y no por obras para que nadie se gloríe, de esta gracia no está hablando aquí. Sin embargo, el apóstol Juan nos está hablando de una gracia santificante, que significa que es para recibir bendiciones durante toda la vida cristiana. Nosotros no podemos salir por la mañana de casa sin que el Señor ponga su gracia santificante en nuestra vida, porque entonces el mundo viene y se nos come. Porque por gracia de Él nosotros podemos caminar, podemos hablar y podemos hacer todo lo que hacemos, porque Él nos salvó y Él es el que nos transmite esa gracia. Vamos a ver esta verdad en Hechos capítulo 7, de los versículos 9 y 10. Y dice así, Hechos capítulo 7, de los versículos 9 y 10. Aquí es la oración, una predicación que estaba haciendo el apóstol Pedro. Los patriarcas, dice, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, o sea, con José, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio, ¿qué le dio? Gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. ¿Que no era salvo José? Hombre, era más que salvo. Dios lo había salvado de la destrucción, sus hermanos lo querían matar y Dios lo salvó. Pero aquí él recibe una gracia delante del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esa es la gracia que el Señor Jesús nos quiere transmitir cada día a todo su pueblo. Amén. La gracia es el favor de Dios para nosotros para vivir en este planeta de pecado y vivir en pecado frena la gracia de Dios. O sea, cuando una persona peca voluntariamente, está frenando que la gracia de Dios venga sobre él, y no sobre él, sino sobre su hogar y sobre su familia. Entonces es muy importante saber que cuando el apóstol Pablo dice gracia, es una gracia santificante que todo cristiano tenemos que conservar. Eso es una obra nuestra, no es del Señor. El Señor no la da y no la quiere dar. Ahora, la voluntad está en nosotros. ¿Me entiendes? Como hemos dicho antes, si tienes la mentira y tienes la verdad,
lo siento mucho, yo sé que la verdad me va a perjudicar, aparentemente, pero tengo que decir la verdad. Porque por la mentira voy a perder el favor de Dios. Y si pierdo el favor de Dios, a lo mejor en ese mismo momento estaré bien, pero 5 minutos después ya no tendremos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Luego dice: gracia y paz para nosotros. Dice así. ¿Por qué dice paz? Porque la paz, ¿os acordáis que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 y versículo 27? Lo pondremos aquí también. Luego necesitaré un ayudante para esto, porque ¿sale? Se va bien. Dice 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué significa paz? ¿Qué significa la palabra paz? Porque todos conocemos que la paz, el mundo busca la paz, y todo el mundo quiere que haya paz, y qué bonita que es la paz. Pero ¿realmente sabemos lo que es la paz? La paz es una palabra que en el griego significa airene, es tal como se traduce, y significa unir dos cosas que están en conflicto. Eso significa paz. Cuando dos cosas están en conflicto completamente, entonces la paz viene y las une. ¿Qué hizo el Señor Jesús en nuestras vidas con el Padre Celestial? Nos unió. Nosotros estamos en conflicto con Dios. Todo el mundo está en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque somos pecadores, porque hemos nacido en pecado. Pero para eso vino Jesús a este mundo, para que haya paz entre Dios y nosotros, para que ese conflicto no desaparezca. Cuando el Señor Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no está hablando de esta paz que nos quita el conflicto con el Padre, sino está hablando de otra paz que está dentro de nuestro interior. Y esa paz la encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículos 15, que significa: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobernar, aquí, en el original griego, significa árbitro. O sea que la paz es un árbitro que tenemos dentro, igual que en un partido de fútbol. A ver, ¿quién marca las leyes en el partido de fútbol? ¿Los jugadores, el portero, el entrenador o el árbitro? ¿Quién lo marca? El árbitro. El árbitro es el que dice si está bien hecho o si está mal hecho. Así la paz en nuestro corazón te dice si estás bien o estás mal. Cuando un cristiano pierde esa paz, es porque algo, el árbitro le está diciendo, chaval, vas por mal camino. Algo estás haciendo que no te está bien. Ese árbitro que gobierne vuestra vida, es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, esa paz que os dejo, es para que vosotros sepáis, o sea, para que esa paz arbitre y os diga cuándo hacéis una cosa bien o cuándo estáis en mal camino. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión tremenda, de verdad, esto yo lo he experimentado perfectamente, cuando llegamos a esta conclusión de que la paz tiene que gobernar nuestra vida, por la mañana lo que quieres es tener paz. Cuando te levantas, solo quieres paz. Con tu familia, con tu mujer, con tu marido, con el vecino, y solo quieres paz. Y cuando esa paz se va, ¿me entiendes? Entonces estás desesperado, que buscas volver a esa paz. Y esa paz solo la recuperamos con la gracia que hemos hablado antes, con la gracia que Dios nos da a nosotros, cuando nos humillamos y le pedimos perdón. Señor, hemos fallado, hemos pecado, ilumínanos en qué parte hemos fallado y te hemos hecho mal, porque esa paz que se ha ido, yo no quiero que sea parte de mí. Y esa paz no se va, y no se tiene que ir de nosotros. Y cuando esa paz gobierna nuestra vida, nosotros estamos seguros que todo lo que pasa a nuestro alrededor es la voluntad de Dios, porque esa paz gobierna nuestra vida. Es lo que está diciendo el apóstol Juan: gracia y paz a vosotros. Amén.
Ahora vamos a hablar y vamos a profundizar ya en la doctrina de la Trinidad. Aquí tenemos una de las doctrinas más importantes del cristianismo. No es una doctrina de salvación. Si uno no es trinitario, igual puede tener la salvación, porque la salvación está fundada en la fe en el Señor Jesucristo, como Dios. O sea, uno puede creer que Jesús es Dios y que el Padre es Dios, y sin embargo puede creer que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Jesús. Y no creen en tres personas, sino creen en dos personas. Que el Padre a veces es Padre Creador y a veces es Padre Espíritu. O cuando Jesús dijo, mi Espíritu os doy, como que Jesús nos envía parte de su Espíritu. Y hay personas que creen que en vez de que Dios son tres personas, son dos personas. No por eso pueden perder la salvación. Hay doctrinas que funcionan así y no por eso no tienen que ser nuestros hermanos. La salvación se basa en la sangre y en el sacrificio de Jesús por la fe. Como Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, claro. Pero ahora vamos a... ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no han llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona igual que el Padre o igual que el Hijo. Y consideran que el Espíritu Santo puede ser una fuerza, no una fuerza, consideran que el Padre, el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo. O sea, es lo mismo, entonces no hay una distinción, entonces solo hay dos personas. Muchos pueden decir que nosotros creemos en tres dioses. Muchos lo pueden decir, vosotros creéis en tres dioses. Por ejemplo, los musulmanes, que solo creen en un dios, y pueden decir que nosotros, o los judíos, pueden decir, es que vosotros los cristianos creéis en tres dioses, en tres deidades. Y no es verdad. Nosotros lo que creemos en un solo Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Eso es diferente. Por ejemplo, vamos a ver aquí una fotografía. Vamos a ver una fotografía, ¿lo veis aquí? Sobre el átomo del agua. El átomo del agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y cuando se unen los tres, forman el agua. ¿Correcto? Cuando se unen los tres, forman el agua. Ahora, esa agua que se ha formado, cuando se ha congelado y es sólida, como una roca, ¿sigue siendo agua? Vale. Y cuando le ponemos calor y se convierte en vapor de humo, que es vapor, que es aire, ¿sigue siendo agua? Muy bien. Y cuando la bebemos porque está líquida, ¿sigue siendo agua? Correcto. Sigue siendo H2O, ¿verdad? No podemos decir que nosotros tengamos tres tipos de agua, sino que el agua se manifiesta de tres maneras diferentes, ¿vale? Ahora vamos a ver todo esto con versículos de la Biblia y vamos a darnos cuenta de por qué Dios se manifiesta de tres maneras diferentes al ser humano o en la creación. Y empezamos en Génesis 1, no está apuntado ahí, me parece. En Génesis 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios en el hebreo, todos lo sabemos, es Elohim, que es el plural de Eloah, Dios. O sea, si nosotros en el castellano solo tenemos una palabra, Dios, que es plural, pero teníamos que tener el singular y luego el plural. Nosotros decimos Dios y dioses, pero aquí está diciendo, como si dijéramos, la palabra Elohim es la palabra dioses, y Eloah es la palabra Dios. Cuando Dios se presenta, buscar Deuteronomio 6, por favor, de los versículos del 1 al 9. Vamos a ver por qué los hebreos no entienden en que Dios es un Dios que se revela de las tres maneras, sino de que Dios es el mismo Espíritu, de que Dios es el mismo Hijo y el Dios es el mismo Padre. Deuteronomio 6, capítulo del 1 al 9. Estos son la declaración que hizo Dios a Moisés para el pueblo. Estos, pues, son los mandamientos. Un segundito, aquí está.
Estos son, pues, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ya hacemos un auto, ya aquí en el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo de obrar obedeciendo la palabra de Dios. Y dice en el versículo 3, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Vale? ¿Está bien? Ahora todos juntos. ¿Lo leéis aquí? Todos juntos. Vamos, Maribí, a la de 3. Oye Israel, ¿vale? 1. Está aquí. ¿Vale? 1, 2 y 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, dice que son 3. Dice 1, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a... aquí os lo he escrito en hebreo. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Es como suena en hebreo. Ahora vamos a ver por qué aquí está escondida la Trinidad. En este versículo está escondida la Trinidad y los hebreos tienen un velo en los ojos y no lo acaban de ver, porque no les ha llegado el momento en que se manifiesta el Mesías para ellos. No ha llegado ese momento todavía. Entonces ellos tienen un velo, ven este versículo y ven un Dios. Nosotros vamos a ver como en este versículo hay 3 dioses. Empecemos. La palabra uno en hebreo significa Echad. Lo tienes apuntado detrás, Maribí, en la hoja. La palabra uno, ¿lo veis aquí? ¿Lo veis? Significa Echad, que en hebreo significa unidad. Uno, o primero, o uno. Veamos esto en Génesis 1, versículo 5, por favor. Eso es muy importante. Génesis 1, versículo 5. En la creación, en los primeros días de la creación. Versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, en la creación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana Echad día, dice en hebreo. Echad día, un día. La suma de la noche más la suma del día es Echad día. ¿Lo veis? No unidad, un día. No, un día es la suma del día más la noche. ¿Lo queréis ver más claro? Génesis 2, capítulo 24. Al ladito mismo. Génesis 2, capítulo 24. Ahí lo veréis más fácil todavía. ¿Lo tienes? Muy bien. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una Echad carne. Uy, ¿cómo va a ser una sola carne si es un hombre y una mujer? Porque es la unidad. Cuando Dios en Deuteronomio 6 dice: oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová Edjates, es la unidad. Nosotros somos la unidad y somos uno. No somos ni 3, ni 2, ni 4, somos la unidad, es uno. ¿Lo entendéis? Por eso aquí en estos versículos, Edjat, ¿ves? Por ejemplo, en el día era Edjat Yom, que es unidad del día. En la mujer y en el hombre es Basar Edjar, que es la unidad de la carne. Somos una sola carne. Es lo que está diciendo estos versículos. ¿Lo veis así claro? ¿Lo veis claro o no? Edjat es uno. ¿Lo entiendes eso? Entonces, ese uno es uno. Claro. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un Dios. No es que sean 3 dioses, es un Dios. Que para nosotros dice, oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios ya es en plural, Jehová nuestro Dios es Adonai Edjat, o sea, el Señor uno es. ¿Me entiendes? Ya es uno, porque es el global de Dios. ¿Vale? Ahora vamos a... yo he puesto 2 ejemplos para que sepamos en esa palabra. Si alguien nos puede preguntar en cualquier momento, escucha, ¿vosotros por qué creéis en la Trinidad? Pues con este versículo ya nos haces callar, ya está claro. Mira, Edjat significa uno. Y vamos a Génesis 1, y cuando el Señor dice un día y una noche es uno, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. No son 3, es uno, porque nos está diciendo aquí la palabra Edjat, es muy importante esa palabra para lo que estamos diciendo. Amén. Vamos a ver esta pluralidad también en Isaías capítulo 6, del versículo 8. No, si no lo queréis buscar, yo lo voy poniendo aquí que los tengo todos, porque hay muchos ahora que decir. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Por quién? Por nosotros. O sea, el Señor está diciendo, después oí la voz, Isaías dice, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién estaba con Dios? A lo mejor Bajadabud, a lo mejor Buda, o vete a saber quién estaba, ¿no? No, es ellos, los 3, que son uno. Estaba el Espíritu Santo, estaba Jesús y estaba el Padre. Génesis 1. No, ya te lo voy poniendo yo aquí, tranquila. Génesis 1. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿cómo va a decir Dios? Hagamos, tiene que ser un singular, haré al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos, y sobre todo una secta que todos conocemos, que son los testigos de Jehová, dicen que aquí habla de los ángeles. Y muchos pueden decir, es que habla de los ángeles. Muy bien, ¿en qué versículo de la Biblia los ángeles crean y pueden crear algo? Y después una cosa muy importante, está diciendo conforme a nuestra semejanza, que nosotros solo estamos hechos a la imagen de la semejanza de los ángeles o a la semejanza de Dios. Es muy diferente eso. Génesis, un poquito más adelante, 3 y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno, ¿de qué? De nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez está hablando en plural, no habla en singular. Y seguimos, Génesis 11, capítulo 7, cuando la famosa Torre de Babel. Y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Se dicen ellos arriba, descendamos. ¿Quién tiene que descender? ¿Entiendes? ¿De quién está hablando? La Trinidad de Cristo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ya hemos visto en estos versículos cómo la Trinidad está ahí escondida. ¿Que no existe la palabra Trinidad? Pues no. Pero Alducín me hace mucha gracia porque él dice, tampoco existe la palabra, ¿cómo se llama esto ahora? Escuela dominical. La palabra escuela dominical en la Biblia no existe, ¿verdad que no? Pero sin embargo, hay una escuela dominical para los niños, para enseñar. ¿Por qué? Porque está la enseñanza de la Biblia de hacer discípulos.
Así, la palabra Trinidad no existe, pero escondido en la Biblia está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada uno haciendo una obra en nuestra vida, o cada uno haciendo una obra según se necesite en el firmamento. He dicho que los ángeles no pueden crear, pero Jesús puede crear. Jesús puede crear, porque todos sabemos que el Padre es creador. Pero la pregunta es, ¿y Jesús puede crear? Vamos a ver, Colosenses 1, versículo 16. Porque en él, está hablando, ¿no? Ah, salen las citas. Vale. Colosenses 1, sale Juan 1 y Hebreos, ¿no? Vale, pues lo leo. Vale. Colosenses 1, versículo 16. Porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, que él creó todas las cosas. Más claro, Juan 1:3. Todas las cosas por él, Jesucristo, fueron hechas. Y sin él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Seguimos. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Jesús creó todo y hizo el universo. ¿Amén? ¿Y el Espíritu Santo es creador? No. Vale. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios empollaba, porque la palabra se movía es empollar, lo que pasa que no se ha traducido así, es empollaba sobre la faz de las aguas, como una gallina empolla y crea vida, o sea, da la vida a los huevos. Así el Espíritu Santo estaba empollando la tierra para que volviera a regenerarse la vida en la tierra. Más claro lo tenemos en Job 26 y capítulo 13. Su espíritu, dice Job capítulo 26, 13, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. ¿Qué significa adornar los cielos? Poner las estrellas. ¿Quién lo hizo? El Espíritu. Pero estamos hablando de creación. ¿Quién creó? Estamos hablando de quién creó. Jesús es creador. El Espíritu es creador. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, dijo Job. El Espíritu de Dios fue el que me hizo. Eso lo dice Job. Entonces, Dios Hijo crea. El Espíritu crea. Y el Padre, indudablemente, crea. Vamos a ver los versículos. Porque ya que estamos todos bíblicamente, pues bíblicamente nos vamos a llevar por ellos. Isaías 42. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Dice así. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. O sea que tenemos a Dios Padre creador. Y ya no hablemos de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en que ahí se está hablando claramente de los tres en conjunto. Pero volvemos otra vez al Apocalipsis, después de haber hecho este pequeño repasón de versículos, donde cada uno de los tres, por individual, son creadores. Vamos a ver en el Apocalipsis los atributos que Juan o que Jesús quiere transmitir a las 7 iglesias. Porque cuando Jesús le transmite este mensaje a Juan a las 7 iglesias, le quiere dar un mensaje de qué parte de la Trinidad, qué obra están haciendo con respecto a las 7 iglesias. Y dice con respecto al Padre, del que es, del que era y del que ha de venir. Vamos a ver aquí. Así se describe al Padre, el Dios eterno que vive en la eternidad. ¿No? ¿No está? No pasa nada. No pasa nada. ¿Ahí? Uy. Pero que ha sido
manifestado ahora. Este, sí, es este. Pero que ha sido, en Romanos 16, 26, que dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Porque el Padre es un Padre eterno. Para que vamos a entenderlo mucho más fácil en el próximo versículo. Dios Padre vive en una dimensión que nadie más vive en su dimensión. Se llama la eternidad. Esta dimensión eterna, cuando Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios empezó a crear una realidad diferente a la que él vivía. Él está detrás. Cuando uno dice, voy a hacer esta lámpara, hay una persona detrás en una realidad para hacer esta lámpara. Luego, los bichitos que vivieran dentro de la lámpara dirán, alguien lo ha hecho. Pero fuera de mí hay alguien que ha hecho esta lámpara. Así el universo y los cielos han sido creados por un Dios eterno. En la eternidad. Vale. Esa eternidad que está fuera de los tres cielos, porque dice creó los cielos y la tierra. Los tres cielos son el cielo atmosférico de la Tierra. 2. El universo visible donde están todas las estrellas y todos los planetas. Y 3. El trono de Dios. O sea, que Dios, cuando se quiso manifestar al mundo, a todo lo creado, Él se creó un trono. Él se lo creó ese trono para sentarse allí. Que ese trono no está en la eternidad. No está en la eternidad. Porque dice en Apocalipsis, al final del Apocalipsis, que cielos y tierra están preparados para el lago de fuego. Todo irá al lago de fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, los cielos que antes han sido, no serán ahora. ¿Lo entendéis ahora? Porque digo que el Padre está en otro sitio diferente, que no es ni el cielo del trono, ni el cielo cósmico, ni el cielo del universo. Él está en otro sitio. Pero ¿qué pasa? Que Dios está en todo lugar. Es presente en todo. Pero su estancia está en otro sitio. Juan 1, 18. Jesús lo dijo, Juan lo dijo de una manera, a ver si lo podemos entender un poquito mejor. A Dios, ¿qué dice? A Dios, nadie, ¿quién? ¿Qué significa nadie? ¿Los ángeles? No, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? ¿Los querubines? Tampoco, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo vieron? ¿Y los serafines? ¿Y los arcángeles? ¿Y los hombres? Tampoco, ¿verdad que no? El unigénito de Dios, Jesús, que está ¿dónde? En el seno del Padre. Es aquel lugar fuera del universo, fuera del trono y fuera de todos los lados, que Jesús se manifestó para mostrarnos al Padre. Y cuando Él se sienta en el trono, que el Padre está con Él y el Espíritu Santo está con Él, cuando Jesús está en el trono, todo el mundo lo ve. Y al ver a Jesús, ven al Padre. Como lo dijo Jesús. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo entendéis? Que el Padre está en otra realidad, en otro sitio que es el lugar eterno, que nadie lo ha visto, y sin embargo, cuando Él se quiere mostrar en la creación, se muestra a través de Jesús. ¿Lo entiendes ahora? Vale. Ese es el Padre eterno. Luego dice, y gracia y paz de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vale. Los siete espíritus, ahora, en esta creación, cuando Dios hizo eso, que realizó el trono de Dios, ¿para qué realizó el trono de Dios? Para que alguien se siente. Este Jesús es el que se siente en el trono. Y el espíritu, los 7 espíritus están delante del trono de Dios, delante de Jesús. Muy bien. El 7 hemos dicho antes que significa perfección. No significa que sean 7 espíritus, sino que son los 7 atributos perfectos de Dios, ¿me entiendes? En el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene 7 atributos perfectos
que el global de esos 7, ese et hat spiritus, ¿me entiendes lo que te digo? Sería el Espíritu Santo. Igual que Dios es 3, el Espíritu Santo se puede decir que son 7 y a la vez es 1. Y todo eso estaba dentro de Jesús, porque dice la Biblia que en Jesús estaba la plenitud de la deidad de Dios. El Espíritu Santo estaba en su plenitud de los 7 espíritus dentro de Jesús. Por eso Jesús discernía, conocía y hacía la voluntad de Dios, porque discernía el Espíritu Santo que tenía en él. Isaías capítulo 11 y versículo 2. A ver si lo veis un poquito más claro. Isaías 11 y versículo 2. ¿Está ahí? Y dice: y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesucristo, 1, Espíritu de Jehová; 2, Espíritu de sabiduría; 3, Espíritu de inteligencia; 4, Espíritu de consejo; 5, y de poder; 6, Espíritu de conocimiento; y 7, Espíritu y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus o los 7 atributos del Espíritu Santo, que Dios quiere que moren y que fluyan en nosotros. Igual que Jesús los tuvo, quiere que nosotros lo tengamos. Efesios 2, cuando Pablo ora a la iglesia de los Efesios, ya eran cristianos, ya conocían al Señor, ya han sido bautizados, ya tienen el sello del Espíritu Santo, y sin embargo les dice que recibáis espíritu de sabiduría y conocimiento. Eso es lo que está hablando Pablo a la iglesia de los Efesios. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Dios qué es? ¿Cómo dice la Biblia que es? Dios es espíritu. Y este espíritu es el que da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mediante el Espíritu Santo reside la Trinidad en nuestro ser. Y es la parte activa de Dios. Y los atributos y los frutos tienen que ser algo visible en un cristiano. Cuando Dios entra a morar en un hijo, nunca más deja de irse hasta la resurrección del cuerpo. Esto lo explica en Efesios 1, 13 y 14. O sea, el Padre, hemos dicho, está allí, ¿no? Y el Padre creó los cielos, la tierra, el trono, un trono para que alguien se sentara, pero dice Jesús que al Padre nadie lo ha visto, solo quien lo ve, solo Él, Él que ha salido del seno del Padre, y que Él es la parte visible de Dios, ¿vale? Y entonces tenemos al Espíritu Santo que se nos es enviado para morar. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba sobre Sansón, y Sansón era súper fuerte y hacía de todo. Y cuando se le iba, pues se encontró de que cuando empezó con el pecado, a jugar con el pecado, no tenía fuerza ni siquiera para soltarse unas simples amarras que tenía en las manos, ¿eh? El Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, dijo Jesús: os enviaré al Consolador para que esté con vosotros siempre. No unos días y luego se va y luego vuelve, sino que está siempre. Y cuando está siempre el Espíritu Santo, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En nuestro interior. Y en nuestro interior, al entrar el Espíritu Santo, entra el Padre y entra el Hijo. Ahora yo pregunto, ¿cómo entraría Jesús si es carne dentro de cada uno de nosotros? Es imposible. Es imposible, es imposible. Solo puede entrar por el Espíritu. Dios es Espíritu. Y el Espíritu de Dios, por eso, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo entendéis? La manifestación del Espíritu Santo con el cristiano es que vive dentro de nosotros. Y a través de él, la gracia y la paz de Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Amén? Vale. Y ahora dice el Hijo. Hemos leído el Espíritu, ¿no? Antes. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estamos leyendo el mismo versículo que de Apocalipsis 1. Y dice, y del Hijo, a ver si lo tengo aquí, la semana que viene, una secretaria, por favor, señor. Y del Hijo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así presenta a Jesús en este versículo.
y gracia y paz de Dios Padre Eterno, de los 7 espíritus y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí se presenta a Jesucristo con las 3 características que tiene Jesús delante de Dios. Cuando Jesús, igual que Dios Padre, igual que Dios Espíritu Santo, Él es Dios, Él está en todo lugar igual que con Dios. Y Él está con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Y cuando Él está en el trono, en el seno con el Padre, cuando Él está allí, Jesús tiene 3 atributos con toda su creación, o sea, con todos nosotros. Y el primer atributo es el de profeta. Jesús es un profeta. ¿Quién es un testigo? A ver, un testigo. Está diciendo aquí Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es un testigo? En un juzgado. A ver, Antonio, tú vas a ser el testigo. Tú has visto lo que ha pasado allí y tú, que eres el testigo fiel. Sí, yo doy fe de lo que he visto y lo hablo. Este es un testigo. El que habla la palabra de Dios, ¿quién es? Un profeta. Por eso dice el testigo fiel, porque es el profeta, que es la palabra de Dios viviente que ha venido a morar en este planeta. Así lo podemos ver en Hebreos 1:2, donde dice que Dios es la palabra que vino aquí. Podemos verlo en Juan 1:1, que Jesús es el verbo que se hizo carne. En Juan 5:19, que dice, habla lo que el Padre ve, Jesús habla lo que al Padre ve. Aquí tenemos el verdadero significado de profeta, que es muy diferente al de adivino. Por desgracia, hoy en día, siglo XX, siglo XXI, se ha mezclado la palabra adivino con la palabra profeta. Adivino es aquel que quiere adivinar lo que pasará en el futuro. Y el que te dice, tú resulta que te vas a casar con aquella chica de color verde o de color rojo o de color moreno que va a venir de otro país y ese va a ser tu matrimonio. Eso es lo que dicen hoy que son profetas. Y esos son adivinos. Porque el profeta, como dice aquí el testigo fiel, es el que habla la palabra de Dios. Ahora, un hermano puede estar atribulado, Tony puede estar atribulado, y el Espíritu Santo me dé un discernimiento de darle un versículo a mi hermano. Mira, yo siento del Señor que te diga que tú tranquilo, que el Señor está contigo, que te acompañará hasta el último día, que Él tiene el dominio de todo. Esas palabras vienen de la Biblia, se transmiten de la Biblia y vienen de un espíritu que te lo da para el hermano, para confortarlo, para fortalecerle, para sacarlo de la tribulación, para ayudarlo. Es lo que está diciendo Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, cuando habla de los profetas, que es para consolación, para exhortación y que es para ayudar. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, si yo vengo, Tori, mira, me han dicho que mañana compres aquel número de la lotería, que te va a tocar la lotería, y ya verás que el Espíritu me lo dice, Dios me lo dice. Tú compres el número de lotería que mañana te tocará, y te va a ir la vida de maravilla. Eso no es de Dios, eso es adivinación. Y eso hay muchos espíritus que van por el mundo adivinando y que la aciertan, claro que la aciertan, no todas, pero van acertando. Como pasó con Notre Dame, Notre Dame no, el famoso no me acuerdo, es igual. El adivino el que se dice profeta, que iba compartiendo Nostradamus, muy bien, que adivinó 4 o 5 y 5 o 6 nunca las adivinó, porque eso es adivinar, no es profecías. Profecía es aquel que cuando dice algo en el Antiguo Testamento se cumplió hasta el último versículo. Cuando Isaías dijo todas las profecías que él tenía que decir del Mesías, se cumplió hasta el punto, hasta la coma, todo se cumplió. ¿Me entiendes? No dejó nada por cumplirse. Ese es el profeta. Otra cosa es el profeta del siglo XXI, el profeta de la nueva era con el Señor, como si dijéramos, del nuevo nacimiento, en que es un profeta que puede hablar la palabra de Dios. Por eso, en Hechos capítulo 2, dice, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, porque en el Antiguo Testamento ni las hijas ni los hijos les estaba permitido hablar la palabra de Dios, no estaba permitido hablar la palabra de Dios. Sin embargo, a través de cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ya nuestros hijos y nuestras hijas pueden hablar la palabra de Dios. Por eso las mujeres pueden predicar la palabra de Dios en su hogar, en su entorno, donde el Señor les permita. Por eso los hombres podemos hablar la palabra de Dios
donde el Señor nos permita, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, donde sea. ¿Por qué? Porque somos profetas de Dios, que hablamos las palabras de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra el testigo fiel. Amén. Seguimos. Primogénito de los muertos. Tenemos a Jesús delante de Dios. Y dice, yo soy el profeta que transmito tu palabra a tus hijos. Y ahora yo soy el sacerdote. Cristo se ofreció como ofrenda y a la vez era el sumo sacerdote que ofrecía la ofrenda a Dios y el sacrificio. Jesús lo era todo. Él fue la ofrenda, o sea, el cordero inmolado en la cruz. Él fue el que se ofreció. ¿Qué dijo? En tus manos entrego ¿qué? Mi espíritu. No fue nadie que vino a buscarlo, fue él que lo entregó. O sea, es él el que mismo se sacrificó. ¿Entendéis? O sea, él fue el sacrificio, fue la ofrenda y fue el sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que se presentó delante del Padre para hacer esa ofrenda. Nadie más podía hacerlo. Entonces, cuando dice el primogénito de los muertos, es yo como sumo sacerdote intercedo por todo mi pueblo. Padre. Es lo que está diciendo aquí. Primero como profeta, la palabra de Dios, y luego como intercesor entre el pueblo y Dios. En el seno de Dios hablamos, ¿eh? Vale. Y luego dice, y soberano de los reyes de la tierra. Lo hemos leído antes, se le dio un nombre sobre todo nombre, rey sobre todo. ¿Qué nos hizo a nosotros? Reyes y sacerdotes. Lo vamos a leer a continuación. Reyes y sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué rey soberano sobre los reyes de la tierra? Porque sus hijos nos ha hecho reyes. Él nos ha hecho reyes. Es Él que nos ha hecho reyes. Nosotros somos los reyes. Él nos ha hecho reyes. Y Él es rey de nosotros. Él es Señor de nosotros. Señor de señores. ¿Qué va a ser? ¿Señor de los ricos del pueblo? ¿De los ricos de la tierra? No. Señor de nosotros. Nosotros somos señores. Él nos ha hecho señores. Él nos ha hecho reyes. ¿De quién es rey? De los reyes. ¿Quién son los reyes? Nosotros. ¿Lo entendéis? Y Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Por eso dice, y soberano de los reyes de la tierra. Y soberano de los reyes de la tierra. Filipenses 2, lo hemos leído, 9, 10 y 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Jesucristo, aparte de todo esto que hemos dicho que es delante de Dios, Él tiene tres atributos que hemos dicho que es el profeta, el sacerdote y el Rey Supremo. Ahora vamos a ver lo que dice Colosenses 1:15. Perdonad, necesito, por favor, orar para que me envíen una ayudante. ¿Lo tenéis ya? Colosenses 1:15. Él, ¿quién es Él? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito significa que es creación de una forma única, que no hay otra forma como Él. No es que Él sea el primero y luego vengan muchos más, no, es que su creación, o sea, es única. Él es Dios. O sea, igual que el Padre, Él es Dios. Y Él estaba allí, aquí ahora digamos que aquí es la eternidad. Y aquí está nuestra realidad, con el trono de Dios, el cielo y el otro cielo y la tierra. Es correcto, ¿no? Y entonces Jesús hace así, ahora me veis. ¿Lo entendéis? Ahora hay un trono. ¿Quién se sienta en el trono? Jesús. ¿Quién le dio esta potestad? Él en la cruz. Él lo ganó en la cruz. Sobre todo nombre, sobre toda autoridad, Él es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para hacer la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús es la obra perfecta que por Él nosotros somos criaturas de Él. Y para colmo nos hizo reyes y sacerdotes. Y ahora acabaremos con estas palabras, reyes y sacerdotes, porque dice, si amas a Dios y le dices Señor, Señor, tienes que obedecer sus mandamientos. Tienes que obedecer lo que Él te pide. Tienes que obedecer lo que el Señor quiere para nosotros.
¿Eres un siervo? ¿Eres un siervo? ¿Eres una sierva de Dios? Entonces tienes que obedecer lo que el Señor quiere. No decirle Señor, Señor, no. Decirle Señor, Señor y hacer su voluntad. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. Hemos dicho, la gracia esté sobre nosotros. Pues esa gracia que no sea parte de nosotros. Hemos dicho, la paz gobierne nuestras vidas. Esa paz no tiene que apartarse de nosotros. Tiene que gobernar nuestras vidas. Tiene que ser el árbitro que gobierna. Que cuando estamos aquí, no, yo quiero estar aquí otra vez. Es que, no, yo quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la paz. Y en este lugar donde está la paz es donde yo tengo que estar. Y es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando Él dice, yo os he hecho reyes y sacerdotes, porque yo he puesto en ti como rey, tienes una autoridad muy grande para administrar lo que yo he puesto en tus manos. ¿Qué he puesto en tus manos? Tu familia, primero que todo. Entonces, ¿soy rey para mi familia? Sí, para eso eres rey, para tu familia. Tú eres rey y sacerdote. Primero, para administrar tu familia como rey. Segundo, sacerdote para interceder por tu familia. Eso es lo que está diciendo aquí. Reyes y sacerdotes. No reyes de poder, millonarios. No, es que ahora ya como soy rey, ya voy a ser rico. Ya el Señor va a traer dinero sobre mí. No. Está diciendo reyes de autoridad sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros tenemos que administrar eso perfectamente. Para eso nos da la gracia y la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para eso el Señor ha puesto todo eso en nosotros, para que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Reyes con todo, el coche, la tele, el ordenador, lo que nos ha puesto, el perrito, la mujer, el marido, el hijo, la hija, todo. Tenemos que ser administradores de todo eso que nos ha dado. Y luego sacerdotes para que todo eso luego cojamos y se lo llevemos a Dios Padre. Para eso está Cristo, para interceder por nosotros. Y nosotros para interceder por nuestras familias. Y por todo lo que nos ha puesto. Quien dice familias, pues dice el trabajo, los compañeros de trabajo, o dice los compañeros del estudio, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? La pregunta de esta noche es, ¿eres un rey y un sacerdote allí donde te ha puesto Dios? ¿Realmente eres un rey y un sacerdote? Es una pregunta para meditarla. ¿Somos reyes y sacerdotes? Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Lo somos? Tenemos la gracia, la paz de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para ser reyes y sacerdotes. ¿Amén? ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque hemos estado aquí reunidos, Señor, porque hemos aprendido que esa Trinidad tan grande que tú eres, que no llegamos a entenderla completamente, está trabajando a nuestro favor, Señor. Está trabajando dentro de nosotros, Señor, para manifestarse al mundo también, para todos aquellos que no te conozcan pueda conocerse. Señor, los tiempos, como tú dices en Apocalipsis 1, los tiempos están cortos, se está cumpliendo todo. Esto ya está llegando, Señor, ya está ocurriendo. Y nosotros no queremos quedarnos, ni menos nuestras familias. Queremos que todos unidos podamos irnos contigo, Señor. Que podamos estar contigo en la nueva tierra y en el nuevo cielo, Señor. Adorándote y alabándote, viéndote sentado en el trono, Señor. Señor, no queremos que llegue el día del juicio del trono blanco y nosotros tengamos que ser juzgados, ni nosotros ni nuestra familia, Padre. No lo permitas, por favor, no lo permitas. Por favor, pon espíritu de nosotros de sabiduría, pon espíritu de conocimiento, Padre, para que entendamos que el sacrificio perfecto de Jesús no tiene límites, que nos puede perdonar de todo pecado, que nos puede salvar del lago eterno, que nos has hecho reyes y sacerdotes con nuestras familias, con todo lo que tú nos has dado, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para que nosotros administramos correctamente todo aquello que tú nos has dado. Y somos sacerdotes porque intercedemos por ellos, no porque nosotros lo hagamos, sino porque tú lo has hecho por nosotros, tú nos has dado esa autoridad.
Padre, te queremos pedir para los que tienen que ir para casa, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas, Señor. Gracias por los que han venido, Padre. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, por el trabajo, por la enfermedad. Nos acordamos de que tú los bendigas. Y también por aquellos que de lejos nos escuchan y siguen estas predicaciones, Señor. Que tú toques sus corazones. Que si hay alguno que no ha llegado al conocimiento interno de que realmente te necesitan como tú, Señor, y como Salvador, Señor, que acepten que Jesús es el Señor y Salvador de toda criatura que quiera acercarse a Él. Porque tú lo dices en Juan 1:12. A los que le aceptaron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, o ser hechos hijos de Dios. Gracias por todo, Señor. Cuídanos, protégenos en la semana, en el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, aunque nosotros sabemos que es en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, porque Él es el que intercede por nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Amén.